Un hombre mayor barre frente a su pequeña tienda, como lo ha hecho durante años, hasta que un joven bien vestido se le acerca con una mirada seria pero emocionada. Detrás de él, otro joven más joven lo observa con los ojos brillando. Ambos se detienen frente al anciano y dicen algo que lo deja sin aire. Gracias, papá. Gracias a usted somos muy felices. Pero él no tiene hijos. ¿Quiénes son estos chicos? ¿Qué los une a este comerciante solitario? ¿Y qué desgarradora historia los llevó hasta ese momento? Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Dale like si valoras historias reales de superación y claro, suscríbete para no perder ninguna de nuestras historias. Ponte cómodo, respira profundo y prepárate para conocer a Pablito. En aquella húmeda mañana de marzo, Pablito todavía creía que la vida podía mejorar. Tenía 9 años, pero sus ojos ya mostraban el cansancio de quien ha vivido 30 años. Sus pies descalzos golpeaban piedras en la acera agrietada mientras trataba de distraer a Hermanito, que estaba en sus brazos, acurrucado contra el pecho de su hermano como un pajarito asustado. La madre dijo que iban a dar un paseo. Lo dijo con una voz dulce, tan falsa como las promesas que le hacía en los cumpleaños que él olvidaba. No era la primera vez que Pablito sentía que algo andaba mal, pero esa mañana había un extraño silencio en el aire, como si el mundo entero contuviera la respiración antes de que algo malo sucediera. Caminaron por la ciudad sin un destino claro, hasta que se detuvieron frente a un patio de recreo vacío. La madre dijo que necesitaba ir al baño y que deberían quedarse allí jugando un rato. Nunca regresó. Las horas pasaban como días. El viejo columpio crujió con el viento y Hermanito lloró suavemente, aferrándose a la pequeña muñeca de trapo que había cargado desde la cuna. Pablito intentó ocultar su angustia, pero su estómago vacío delataba su preocupación. Sabía, con una claridad que solo conocen aquellos obligados a crecer demasiado pronto, que los habían dejado atrás. La madre no regresaría. Se sentó en el duro suelo de arena, abrazó a su hermano y miró el cielo sin nubes como pidiendo una respuesta. No apareció nadie. Por la noche, cuando la plaza se oscurecía y las farolas encendidas hacían que las sombras parecieran más largas, comprendió que necesitaba actuar. Y fue en ese momento, con su hermano durmiendo en sus brazos y la boca seca por el hambre, que decidió hacer lo que nunca imaginó: robar. La tienda de comestibles estaba en la esquina de Main Street, con una puerta de hierro oxidada y un estante de leche en exhibición justo en la entrada. Bastó para despertar la desesperación. Pablito, con Hermanito todavía medio dormido en su regazo, se acercó como si caminara hacia lo inevitable. Esperó a que el comerciante se distrajera ayudando a alguien más. Luego extendió una mano temblorosa y sacó un pequeño cartón de leche. El plan era huir, pero el sonido del vaso, golpeando el suelo, atrajo la atención de todos. El anciano detrás del mostrador dijo: «Hola», dejó lo que hacía y salió. Pero cuando vio al niño quieto, protegiendo a su hermano con su cuerpo y sus ojos llenos de lágrimas de vergüenza, algo cambió en su expresión. En lugar de gritar o llamar a la policía, se agachó lentamente, como si entendiera sin tener que preguntar. «¿Tienes hambre? ¿Es eso?», preguntó el hombre con voz ronca pero suave. Pablito no respondió. Él simplemente abrazó a Hermanito contra su pecho y asintió, como si hablar hiciera todo más humillante. El comerciante miró dentro de la tienda, luego hacia la calle y suspiró profundamente. «Pase, pero sin trucos». Pablito dudó. La última vez que confió en un adulto, lo abandonaron en un patio de juegos como si fuera una bolsa de basura. Pero había algo en la mirada del hombre, una mezcla de cansancio y compasión que hizo que sus pies se movieran. Entró con cuidado, sintiendo el suelo frío bajo sus pies sucios, y se sentó en el banco de madera junto al mostrador. El anciano colocó delante de él un vaso de leche caliente y un trozo de pan.
Por primera vez en días, él y hermanito comieron sin prisas, sin miedo. Solo tengo hambre. Esa noche, el comerciante dejó que ambos durmieran en la parte trasera de la tienda, en una pequeña habitación llena de cajas y con olor a cartón mojado. Sacó 2 mantas viejas de un cajón e hizo un nido improvisado en el suelo. «Es solo por hoy», dijo intentando sonar firme, pero en 1970 el fondo ya sabía que no era cierto. Mientras Pablito se acomodaba junto a su hermano, cubriendo al pequeño hasta la barbilla y alisándole suavemente el cabello, el hombre permanecía en la puerta, observando en silencio. Había visto muchas cosas en su vida: peleas callejeras, clientes armados, niños vendiendo dulces con ojos de adulto, pero nada lo conmovió tanto como esa escena de amor fraternal en medio del abandono. Esa noche durmió mal. Se preguntó cómo el mundo podía ser tan cruel con aquellos que no tenían culpa de nada. Al día siguiente, Pablito se despertó temprano, antes de que saliera el sol. No quería ser una carga. Buscó al anciano en la tienda, lo encontró barriendo la acera y se ofreció a ayudar. «Se me da bien apilar cosas. También sé doblar cajas». El hombre lo miró con una ceja levantada, como si dudara, pero luego esbozó una media sonrisa. «Entonces muéstralo». Y Pablito apareció. Limpió el suelo, apiló la fruta e incluso barrió debajo de los estantes. Era pequeño, pero había un deseo que dolía ver. Al mediodía, cuando el sol brillaba directamente sobre la puerta de la tienda, el anciano colocó 2 platos de arroz y frijoles en la mesa del fondo. Se sentaron juntos, los 3, como una pequeña familia improvisada. Fue la primera comida que Pablito no comió con prisa. Por primera vez sintió que quizá ese lugar podría ser más que un refugio. Los días se convirtieron en semanas y los hábitos empezaron a repetirse como si todo siempre hubiera sido así. A Pablito le dieron pequeñas tareas: organizar los estantes, barrer la acera, empacar los alimentos. Hermanito se sentaba en la parte de atrás, dibujando con lápices de colores donados por un vecino o jugando con tapas de botellas. El anciano, a quien todos llamaban Don Ernesto, dejó de decir «solo por ahora» y comenzó a usar «nuestra casa», sin darse cuenta del cambio. Por las noches contaba viejas historias del barrio, de cómo había empezado la tienda con su difunta esposa, y se reía de sus propios chistes secos que Pablito pretendía entender solo para verlo feliz. Con el tiempo, ese niño cerrado comenzó a relajar los hombros, a dormir mejor y a reír de verdad. Y don Ernesto, que nunca tuvo hijos, empezó a ver en los ojos de los muchachos algo que ya no esperaba de la vida: un propósito. Pausa rápida. Si esta parte ya te tocó el corazón, imagina cómo continúa. Dale like al video si alguna vez creíste que un acto de bondad podía cambiarlo todo. Y si tú también crees que las segundas oportunidades existen, suscríbete ahora mismo. Seguimos con la historia. Pablito no era solo un chico trabajador, era atento, curioso y tenía una madurez que hacía que incluso los adultos del barrio guardaran silencio a su alrededor. Un día, después de ver a don Ernesto intentando hacer cálculos matemáticos con una calculadora rota, sugirió organizar un cuaderno con los ingresos y gastos de la tienda. El anciano levantó una ceja con sospecha, pero dejó que el muchacho lo intentara. En pocos días, el cuaderno se había convertido en un pequeño sistema de control manual, con columnas dibujadas con una regla y notas claras. Don Ernesto empezó a confiar más. «Tienes la cabeza grande, muchacho», le dijo una vez, poniendo una mano pesada sobre el delgado hombro de Pablito. El niño sonrió de lado, como si no supiera cómo manejar los elogios. En el fondo, ese gesto valía más que 1000 promesas. Era la primera vez que alguien lo veía como algo más que una molestia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la vida de la madre biológica estaba tomando un giro muy diferente.
Al principio, creyó que Daniel era su oportunidad de empezar de nuevo. Un hombre guapo con un auto lujoso y dulces promesas susurradas en su oído. Dijo que los niños eran una carga y que ella tenía que elegir entre el pasado y una nueva vida, y ella eligió. Creía que estaba ganando libertad, cuando en realidad estaba renunciando a todo lo que era más real para él. Daniel pronto demostró quién era. Pasaron algunos meses y ya la trataba como a una sirvienta. La mandaba con frases secas y miradas cortantes. «Ustedes dos son una molestia para mí», le dijo una vez antes de exigirle que solucionara el problema. Ella pensaba que resolver significaba borrar, pero las marcas permanecieron y no fueron los niños, estaban en ella misma. Ella intentó ignorar el malestar durante los primeros días, intentando justificar su rudeza con frases como «simplemente está estresado», pero el estrés se convirtió en rutina. Daniel empezó a quejarse de todo: la comida, la ropa, su forma de hablar. Él empezó a controlarla, a decidir a quién podía ver, qué podía vestir. Él tomó su teléfono celular sin avisar. A veces la agarraba fuertemente del brazo solo para mostrarle quién mandaba. El lujoso apartamento, con sus sofás de cuero y sus grandes ventanales, ahora parecía una jaula. La mujer que una vez quiso escapar de la responsabilidad maternal para vivir una pasión, comenzó a comprender el precio de sus decisiones. Y no era tacaño. Por la noche miraba al techo y pensaba en sus hijos con un nudo en la garganta. Pero el orgullo o el miedo todavía le impedían buscarlos. Con el tiempo, don Ernesto decidió inscribir a Pablito en la escuela del barrio. El niño al principio se resistió, diciendo que necesitaba trabajar, que no podía dejar a su hermano solo. Pero don Ernesto insistió: «Tu futuro es lo único que nadie te puede robar, Pablito. Ve a estudiar». Y se fue. Llegó a casa de clase cansado, pero con los ojos brillantes. Le contó a su hermano sobre los planetas, las tablas de multiplicar y cómo funcionaba el cuerpo humano por dentro. Hermanito, que ahora dormía en una cama improvisada y tomaba una ducha caliente todos los días, comenzó a repetir que quería ser científico o mago. Y Pablito se rió. Se rió de una manera ligera, casi infantil, un sonido que, meses antes, parecía perdido para siempre. Don Ernesto observó a los dos y sonrió también. El pequeño hogar que habían creado ya no era improvisado. Fue real. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento. Hermanito creció sano, curioso, un niño lleno de preguntas y con un brillo en los ojos que era contagioso. Pablito, a su vez, se fue transformando en un joven cada vez más centrado, estudioso y con una sed de conocimiento que hacía que los profesores mencionaran su nombre con admiración. Comenzó a ayudar a don Ernesto con las decisiones de la tienda, las cuentas y los pedidos a proveedores. Aprendió a trabajar con hojas de cálculo y luego con computadoras. Poco a poco, aquella tienda de barrio se fue modernizando. Nada lujoso, pero organizada, eficiente y acogedora. Algunos vecinos dijeron que los tres parecían una verdadera familia, y en el fondo lo eran. Un trío improbable, unido por decisiones difíciles, gestos simples y un amor que no necesitaba ser dicho para sentirse. Una tarde, mientras Pablito arreglaba el escaparate de la tienda con nuevos productos, don Ernesto le pidió que se sentara. Llevaba en sus manos un sobre amarillento y su mirada era un poco más seria de lo habitual. «Necesito mostrarte algo», dijo, empujando el sobre la mesa. Dentro había un documento oficial, el certificado de adopción. Pablito guardó silencio unos segundos, sus ojos recorriendo las palabras como si no pudiera creer lo que veía. «Ustedes dos ahora son mis hijos, en el papel y en el corazón», añadió don Ernesto con la voz quebrada. El mundo pareció detenerse por un momento. No fue euforia, ni tampoco llanto, exagerado. Fue un silencio lleno de significado.
Pablito cerró cuidadosamente el sobre, miró al hombre que tenía frente a él y dijo, con una pequeña pero sincera sonrisa, «Gracias, papi. Gracias a ti. Soy muy feliz». Al otro lado de la ciudad, la vida de la madre biológica se desmoronaba como un castillo de naipes en el viento. Daniel, ahora con otra mujer, la echó del apartamento sin contemplaciones, tirando su ropa por la ventana como si fuera basura. «Yo te quiero sin hijos», gritó, riendo, cruelmente. Ella intentó rogarle, pero él simplemente cerró la puerta de golpe. Sin dinero, sin amigos, sin rumbo, acabó en una pequeña habitación de una pensión barata, viviendo de trabajos esporádicos y de remordimientos. Los días eran largos y pesados. La comida provenía de donaciones y el silencio estaba lleno de recuerdos dolorosos. Comenzó a caminar por la ciudad, pasando a veces por barrios donde creía que podrían estar sus hijos. En uno de esos paseos sin rumbo, se sentó en un banco del parque y lloró como nunca antes había llorado. Sola, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. El reencuentro se produjo por casualidad, en una mañana nublada, cuando el cielo parecía cargar con el mismo peso que la mujer cargaba sobre sus hombros. Ella estaba caminando por el mercado callejero, con la mirada baja, cuando oyó una risa familiar. Lentamente levantó la cabeza y allí estaban, dos jóvenes hablando mientras elegían fruta de un puesto. Pablito, ya con rasgos adultos, vestía una camisa de vestir y unas discretas gafas. Hermanito, todavía frágil pero más alto y con expresión serena, llevaba una mochila con el escudo de la universidad local. Su corazón se aceleró, intentó acercarse, pero se quedó congelado. Por un momento, lo único que pudo hacer fue observarlos, vivos, felices, completos, sin ella. Cuando por fin se armó de valor y gritó, su voz tembló. «Pablito, hijo». Se giró lentamente. Inmediatamente reconoció aquella figura demacrada, pero no mostró sorpresa. Él simplemente la miró, firme, sin agresión, pero con una especie de dolor tranquilo que solo el tiempo puede moldear. Hermanito permaneció en silencio, un paso atrás, casi escondiéndose. La mujer se acercó intentando tocar el brazo de Pablito, pero él dio un paso atrás. «Sé que me equivoqué, hijo. No fui fuerte, yo...», empezó a decir entre sollozos. La escuchó unos segundos, luego levantó la barbilla y dijo con calma, como cerrando un capítulo, «Señora, usted no es mi madre». La mujer se quedó congelada. Las palabras cayeron como una bofetada. «Solo tenemos un papá», añadió, y se volvió hacia su hermano, que le sostenía la mano discretamente. Sin decir nada más, los dos se fueron. «¿Qué momento? ¿Tú qué harías si estuvieras en el lugar de Pablito? Déjanos tu opinión en los comentarios. Siempre leemos cada historia que comparten. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perder historias tan poderosas como esta». Ella permaneció allí como una estatua rota en medio de la multitud. La gente continuó con sus compras, sus bolsas, sus conversaciones. Nadie se dio cuenta del pequeño derrumbe que se produjo en aquel banco de hormigón. Se sentó con dificultad, con las piernas temblorosas, y lloró en silencio. No fue solo el dolor del rechazo, fue el peso de comprender con cruel demora que había sembrado el abandono y ahora había cosechado la ausencia. Pablito y Hermanito ya no eran aquellos chicos vulnerables, habían crecido lejos de ella, con otra base, otro cariño, otro mundo. Y nada de lo que dijera cambiaría el hecho de que había decidido dejarlos. Allí, con las manos en la cara y los ojos hinchados, se repetía la frase que más temía: «Lo que el alma encuentra en la vida, eso cosecha». De camino a casa, los hermanos caminaron en silencio durante unos minutos. Hermanito, que apenas recordaba a su madre, miró al suelo como tratando de comprender lo que acababa de suceder. Pablito, en cambio,
Llevaba la calma de quien ya había enfrentado esta conversación muchas veces, solo que en sus pensamientos. Cuando entraron al supermercado, don Ernesto los estaba esperando con café recién hecho y pan fresco, como siempre hacía los sábados por la mañana. Se dio cuenta de las expresiones serias en sus caras, pero no preguntó. Él simplemente sirvió el café y se sentó con ellos a la mesa, en respetuoso silencio. Después de unos minutos, Pablito levantó la vista, tomó la mano del anciano y dijo, con voz firme y una sonrisa que parecía borrarlo todo: «Gracias. Papi, gracias a ti soy muy feliz». Don Ernesto simplemente le devolvió el apretón de manos. A veces el silencio es el abrazo más grande que existe. Ese mismo día, algo dentro de Pablito pareció organizarse, como piezas que por fin encajaban después de mucho tiempo fuera de lugar. No fue una felicidad completa ni una catarsis cinematográfica. Era una paz silenciosa, casi tímida, que se extendió lentamente por su pecho. Por primera vez, se permitió mirar atrás sin sentirse enojado. El abandono todavía dolía, pero ya no definía quién era. Su presente y el de su hermano fue el resultado de decisiones tomadas con valentía, amor y perseverancia. Cuando vio a hermanito riendo suavemente de los chistes de don Ernesto, sintió que el ciclo finalmente había terminado, y más que eso, transformada. Ya no eran hijos de la mujer que los abandonó, eran, con todo derecho y con toda verdad, hijos del hombre que los eligió. Unas semanas después, hermanito recibió una carta de la universidad. Había sido aprobado para una beca internacional para estudiar ingeniería. Pablito fue el primero en gritar de alegría, levantando a su hermano en el aire como solía hacerlo cuando eran pequeños. Don Ernesto lloraba escondido en la cocina, secándose los ojos con un paño de cocina. Aquel frágil niño que apenas hablaba en las primeras semanas, ahora estaba conquistando el mundo. Y el hermano mayor, que siempre había actuado como escudo, ahora lo liberó con orgullo, no con miedo. Lo celebraron con un pastel sencillo hecho por una vecina. «Es solo el comienzo», dijo Pablito, mirando a su hermano con un brillo en los ojos que mezclaba gratitud y esperanza. Fue solo el comienzo de una vida en la que el dolor no se borró, sino que adquirió un nuevo significado. Pablito tampoco se quedó quieto. Mientras su hermano se preparaba para emprender su nuevo viaje, él completaba su carrera de Derecho con honores. Era el tipo de estudiante que los profesores recordaban por su nombre y sus compañeros respetaban por su silencio observador y sus palabras precisas. Consiguió una pasantía en una oficina pequeña pero honesta y ya era visto como alguien prometedor. No quería defender ninguna causa, quería luchar por historias como la tuya. Quería ser el puente entre los niños invisibles y un mundo que tiende a hacer la vista gorda. En las pocas horas libres que tenía, regresaba al supermercado, ayudaba a don Ernesto y charlaba con antiguos clientes. No por obligación, sino por cariño. Fue allí, en 1909, ese lugar tan sencillo, donde todo empezó a funcionar, donde había comprendido que el verdadero amor no grita ni exige. Él se ofrece y se queda. Una de esas noches cualquiera, Pablito encontró un viejo álbum de fotografías que don Ernesto guardaba en un cajón olvidado. Fotografías en blanco y negro de su juventud, su boda y la primera fachada de la tienda de comestibles. Pablito las hojeaba con curiosidad y don Ernesto contaba las historias detrás de cada imagen con esa sonrisa amarillenta de quien todo lo revive con cariño. En un momento, don Ernesto señaló una foto vacía, con solo la pared de la tienda al fondo. Se suponía que esta era del día que te tomé la primera foto, pero la cámara falló. Pablito lo miró y sonrió. Entonces tomaremos uno nuevo ahora. Sacaron sus celulares, se acomodaron frente al escaparate iluminado y don Ernesto los abrazó por los hombros. En el clic estaban allí.
el hombre que dio la bienvenida y el niño que se convirtió en hombre. El día de la partida de Hermanito, la pequeña familia se despertó temprano. El cielo todavía estaba oscuro y el frío de la mañana hacía que saliera vapor de la respiración de todos, como si el mundo también se conmoviera. Pablito preparó un café sencillo, mientras don Ernesto ordenaba los últimos documentos sobre la mesa. Hermanito estaba callado, nervioso, pero con los ojos brillantes, como quien está a punto de realizar un sueño que parecía imposible años atrás. De camino al aeropuerto no se dijo prácticamente nada, pero el silencio no era incómodo, estaba lleno de significado, como si cada segundo estuviera siendo ahorrado. En la puerta de embarque, Hermanito abrazó fuertemente a don Ernesto como si se despidiera de un padre. Luego se volvió hacia Pablito, dudó un segundo y dijo con voz entrecortada: «Gracias por no soltar nunca a mi hermano». Pablito simplemente lo abrazó. Ver a su hermano atravesar las puertas del aeropuerto fue como cerrar un ciclo. Ya no necesitaba protegerlo todo el tiempo. Ahora podía volar. Pablito regresó a casa con don Ernesto en silencio, pero con el pecho lleno de orgullo. Cuando llegó al supermercado, miró cada rincón del local, como si todo allí contara su historia. Los viejos estantes, el mostrador de madera, la silla donde Hermanito se sentaba a dibujar. Todo fue parte de esa trayectoria improbable. Pablito se dirigió al cuarto del fondo, donde aún conservaba unas cajas con sus cuadernos de infancia, los dibujos de su hermano y el documento de adopción. Tomó el papel, lo leyó de nuevo y se sentó en el suelo. Se quedó allí un rato en silencio, abrazando la historia que lo convirtió en quien era. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró, pero de alivio. Unos días después, cuando estaba cerrando la tienda al anochecer, Pablito escuchó que alguien lo llamaba desde el otro lado de la calle. Era una mujer delgada, con el pelo despeinado y un abrigo viejo echado sobre los hombros. Le tomó unos segundos reconocerla. Era la madre, de nuevo. Cruzó la calle con paso inseguro, llevando una bolsa de plástico y con el rostro más viejo de lo que los años podían justificar. «Solo quería verte una vez más, para saber si todavía puedo llamarte mi hijo», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Pablito no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, como buscando una respuesta en el viento. Luego respiró profundamente. «Tú tomaste tu decisión, y yo tomé la mía». Había firmeza en su voz, pero ningún rencor. Solo una dura aceptación, como una cicatriz que ya no duele, pero permanece ahí. Ella insistió, habló del arrepentimiento, de la añoranza, de lo cruel que era la vida. Pablito escuchó todo sin interrumpir. Ya no era el niño asustado del patio de recreo. Cuando terminó, él simplemente dijo: «La vida también fue cruel conmigo, pero tuve suerte. Suerte de tener a alguien que me amó sin compromiso alguno». Y luego señaló la tienda. «Me enseñó lo que significa ser una familia». La mujer permaneció en silencio. Intentó sonreír, pero fue en vano. Sabía que ya no había lugar para ella allí. «Perdón, Pablito», murmuró, girándose lentamente y alejándose. Se quedó quieto, observando hasta que lo perdió de vista, y luego entró en la tienda. Cerró la puerta y siguió con su noche como cualquier otra. Algunas heridas no se curan con reencuentros, se curan con constancia, cariño y tiempo. Esa noche, Pablito le escribió una carta a su hermano, no porque fuera necesario, sino porque quería dejar constancia de todo lo que sentía. Habló de su reencuentro con su madre, de cómo se sintió y de cómo comprendió realmente que el pasado ya no tenía por qué agobiarlo. Escribía con calma, como si cada palabra fuera una piedra que se levantaba de su pecho. «Hoy entiendo que el amor no siempre llega de donde uno espera. A veces hay que construir un hogar con alguien que decide quedarse. Uno no se traiciona al mundo».
Dobló el papel cuidadosamente, lo metió en un sobre y lo dejó sobre el escritorio. Sabía que Hermanito lo leería con el corazón abierto, como siempre lo hacía, y tal vez allí mismo su historia ganaría otra página de paz. Días después, a don Ernesto se le ocurrió una idea que hizo sonreír a Pablito. Quería ampliar la tienda y abrir un pequeño espacio de lectura en la parte trasera con libros donados para los niños del barrio. Hay muchos niños perdidos ahí fuera que necesitan un lugar que les demuestre que valen la pena, dijo, con ese brillo discreto en los ojos. Pablito aceptó de inmediato. Comenzaron a planificar todo juntos, como siempre lo hacían. El espacio ganó cojines de colores, estanterías improvisadas, dibujos en las paredes y un cartel escrito a mano. Aquí cuidamos historias, sueños y niños. Y cada vez que un niño se sentaba allí a hojear un libro, Pablito veía un reflejo de sí mismo, una pequeña persona hambrienta de futuro. Y supe que ahora estaba del otro lado, del lado del que tiende la mano. Unos años después, Hermanito regresó de la universidad recién graduado, con la misma sonrisa de niño y una madurez que conmovió a don Ernesto. Los dos hermanos decidieron abrir una pequeña fundación con parte de lo que ganaban con su trabajo. Nada grandioso, pero suficiente para ofrecer becas, tutorías y apoyo emocional a niños en situación de abandono. La llamaron Casa Raíz, porque fue allí, sobre esa sencilla base, que todo comenzó. Pablito era ahora un abogado respetado, Hermanito un ingeniero premiado y don Ernesto, bueno, todavía estaba sentado en la misma silla de la tienda, saludando a cada niño con la misma sonrisa que tenía cuando le ofrecía leche a un niño desesperado, solo que ahora lo llamaban papá, más voces de las que podía contar. A veces Pablito todavía pasaba por el antiguo patio de recreo donde todo empezó. El columpio oxidado todavía estaba allí, pero ahora había una placa colorida con un mensaje escrito por él mismo. Nadie elige dónde nace, pero todos merecen una oportunidad. Se sentó en el banco y observó a los niños jugar, sin que ninguno de ellos supiera que, años atrás, allí mismo, una vida había cambiado. Ya no sentía ira ni tristeza, me sentí orgulloso de haber elegido seguir adelante, de haber amado aún sin garantías, de haber encontrado familia donde solo había ruinas. Y cuando el sol se ponía, se levantaba lentamente, se ajustaba el cuello de la camisa y continuaba su camino, porque sabía con toda la certeza del mundo que todo lo que había vivido, incluso las cosas que le dolían, lo habían llevado exactamente a ese punto, y allí estaba en paz. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin dejar tu like. Comparte este video con alguien que necesite una dosis de esperanza hoy. Y recuerda, no siempre elegimos cómo empieza nuestra historia, pero sí podemos decidir cómo termina. Que la vida te regale siempre personas que te abracen con acciones, no con promesas. Desde Aventura y Corazón, te mandamos un abrazo enorme, de esos que se sienten aunque estemos lejos. Gracias por acompañarnos una vez más y que Dios bendiga tu camino, tu historia y tu corazón. Nos vemos en la próxima historia, familia.